Sin duda alguna, el desastre nuclear de Chernobyl en 1986 es el desastre nuclear más famoso de la historia, pues gracias a este lamentable suceso, la sociedad empezó a darle importancia al término de la radiación, pues la misma sociedad desconocía los efectos mortales que puede haber en un ser vivo tras la exposición de esta radiación. En este capítulo abordaremos algunos sucesos y datos oscuros que esconde este tema sobre la radiación, pues quizás solo el desastre de Chernobyl, el de Fukushima y el de Cobalto 60 en México son los más conocidos en la historia, y son temas muy extensos que hablaremos y dedicaremos su propio espacio en capítulos posteriores. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de saber todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de los secretos oscuros de la radiación. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Buenas noches, serafines. Les habla Brandon Martínez y bienvenidos al episodio número 6 de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que guarda nuestra realidad. Y como siempre, para no ir solos en este viaje, nos acompaña Güero Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Brandon, buenas noches y buenas noches a todo nuestro auditorio que nos está escuchando o viendo esta noche. Y pues bueno, ya era hora de que hablaras de estos temas que sé que te apasionan bastante, todo lo que tenga que ver con la guerra o con temas de explosivos, como lo fue el capítulo 2. Entonces, también es un tema muy interesante que yo la verdad no conozco tanto del tema, por eso llegamos a la conclusión de que teníamos que hablar de eso. Y bueno, sin más dilación, si quieres contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o estar al tanto del podcast, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de Telegram. Nos puedes encontrar como Solo Dios sabe podcast. Además, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y Google Podcast. Recordándoles que no requieren del servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Te estaremos esperando. Muchas gracias por esa introducción y esa breve pausa publicitaria. Ya como escucharon aquí a Güero Orozco, vamos a dejar las redes sociales en la descripción del video para que logren seguirnos, nos compartan sus historias y sobre todo opinar. Esto es son temas muy abiertos, son temas de debate que próximamente nos gustaría compartir también esas opiniones, porque también es obviamente que el público importa muchísimo. Sí, claro. Y pues bueno, como les comentaba en la introducción de este episodio, Chernobyl es quizás el desastre nuclear radioactivo más famoso de la historia, que metió en el consciente colectivo el tema de la radiación. Pues recordemos que después de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, se comenzó la investigación más a fondo de este tema, principalmente en las grandes potencias mundiales, que para ese entonces era Estados Unidos y la Unión Soviética, todo dentro de la Guerra Fría, por supuesto. Sí. No obstante, este tema de radiación se ha visto involucrado en muchos otros ambientes y sucesos oscuros, incluso antes del desastre nuclear de Chernobyl de 1986, como lo fue el desastre de Cobalto 60 en México 1983, tema que también vamos a abordar próximamente en un capítulo. También. Y para este episodio hablaremos de otros sucesos impactantes en donde la radiación se vio involucrada. ¿Están preparados? Bueno, comencemos con nuestro primer tema. El objeto más peligroso del mundo. Imagínate que con tan solo estar presente en un lugar en este momento te provocara la muerte. Sería increíble de creer, ¿verdad? Pero este lugar existe y en él se encuentra el objeto más peligroso del mundo. Este objeto se le conoce popularmente como la pata de elefante y se encuentra en el sótano de las instalaciones de la planta nuclear abandonada de Chernobyl. ¿Habéis escuchado antes de este...? Sí, de hecho es es como un dato curioso, ¿no? de Chernobyl. Después de este accidente que dejó enormes cantidades de radiación en el ambiente, pues obviamente tuvo que haber como no un origen, sino me refiero a que como algo donde se concentró más la radiación o que la despida, ¿no? Pero sí, la verdad es que ya había escuchado de este objeto, pero
O sea, solo sé que que le conocen como la pata de elefante, más no sé qué es, ni siquiera sé por qué es radioactivo, pues, pero te dejo que continúes. Ok, así superficialmente nada más conoces. Sí, nomás sé qué es, pero okay. No sé. Pero, y sí, más adelante les voy aquí a compartir de qué se compone y cómo fue el origen y por qué está exactamente en esa ubicación de la planta. Ok. Como les comentaba anteriormente, el desastre nuclear de Chernobyl es un tema muy interesante y extenso del cual les dedicaremos un episodio completo próximamente, que es un tema que también aguarda muchos secretos oscuros, que incluso le hicieron una serie en HBO. Sí. No la he visto, pero sé que fue muy, muy famosa y que a mucha gente le gustó, pero la verdad es que no la he visto. Ok, pero bueno, para el primer tema de este episodio daré un pequeño resumen del desastre para ponernos en contexto con el lugar y objeto más peligroso del mundo. Ok. Un 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente más grave de la historia de la humanidad. Parecía un día más en la planta nuclear de Chernobyl, donde había prevista una serie de pruebas para comprobar la fiabilidad de los reactores. Entre esas acciones se iba a llevar a cabo una simulación en la que se producía un corte eléctrico, para así poder ver cómo se comportaban los diferentes componentes que formaban parte de la planta. Pero algo no salió como se esperaba. Durante esos cortes eléctricos, el reactor 4 de la planta de Vladimir Ilich Lenin comenzó a actuar de forma imprevista, sufriendo un considerable aumento de potencia y dando lugar a un sobrecalentamiento del núcleo. Pese a los trabajos para tratar de frenar el problema, la situación derivó en una brutal explosión de hidrógeno acumulado, que supuso el accidente nuclear más grave de la historia, con 31 muertos directos y más de 200,000 muertos por culpa de la radiación. ¡Puta madre! La gravedad del accidente provocó que los primeros en intervenir fueran los bomberos, cuyo comportamiento heroico evitó una catástrofe mucho mayor. Claro. Sin embargo, una vez estabilizada la situación, no sería hasta muchas semanas más tarde cuando realmente la humanidad se dio cuenta de las consecuencias oscuras de la radiación. Claro. Y en una de esas inspecciones visuales, muchos meses después de la explosión, se encontró lo inesperado, la pata de elefante. Pero ¿cómo se formó esta famosa pata de elefante? Bueno, pues el resultado de la explosión fue el corium, un material consistente en la mezcla de combustible nuclear, productos de fisión, barras de control, materiales estructurales de las partes afectadas del reactor, productos de su reacción química con aire, agua, vapor y hormigón fundido del piso de la sala del reactor. O sea, prácticamente todo con las altas temperaturas se empezó a... De hecho, bueno, por lo que yo tenía entendido, no sé si estoy en un error, pero era como una chimenea, ¿no? O sea, como algo que sacaba, la verdad no sé, pero como que sacaba cosas al exterior y como que se fue fundiendo y fue donde se compactó en la pata de elefante, pero no sé si estoy en un error. Sí, como tal, es que en la explosión ahora sí que se vio afectado el ambiente en la parte de arriba, que fue con la nube tóxica, y en la parte de abajo pues todos los residuos, y con las altas temperaturas fue fundiendo todas las zonas de la planta hasta caer a un mismo lugar. Todo esto fue a parar a un mismo lugar, un misterioso sótano donde se acumuló una cantidad enorme de material contaminante, al que al acceder a día de hoy sigue siendo un suicidio. Han pasado más de 30 años, pero este sótano de Chernobyl continúa siendo el lugar más peligroso del mundo. Hasta él llegaron 11 toneladas de corium, un material radioactivo que fue capaz de destrozar todo lo que encontraba a su paso hasta estacionarse en el sótano en que se encontraba el nacimiento de los reactores. La forma en que se acumuló ese material simula la pata de un elefante. De ahí viene el nombre. Sí. Eso sí, de 3 metros de ancho, cuya exposición 3 décadas después sigue siendo mortal. Aquí, bueno, para quienes nos están viendo, adjunté aquí una foto real de una persona que le está tomando una foto a esta famosa pata de elefante, que es un contenido muy peligroso, concentrado, muy concentrado. Todo llegó a ese mismo lugar. Lamentablemente quien tomó la foto y pues sufrió graves consecuencias. Es lo que te iba a decir, o sea, primero, o sea, las personas que mandaron a estas personas a tomarle esa foto,
o sea, primero las personas que fueron, pues obviamente supongo que sabían que pues iba a tener consecuencias muy graves, ¿no? Sí. Yo sé que tienen trajes especiales y todo, pero pues la verdad es que tanta cantidad de radiación yo creo que es imposible poderla mitigar, ¿no? Y pobre del güey, no, o sea, ni siquiera también, pero el güey que le está tomando la foto a la pata y el que tomó la foto de la foto. De la foto. O sea, obviamente pues estos dos murieron, quiero suponer, ¿no? Entonces, o sea, es prácticamente un suicidio ir ahí. Pero bueno, ahora sí que, pues gracias a ellos o como lo quieran ver, pues o sea, tenemos una foto de eso, porque a lo mejor nomás se dice, no, pues que la pata y que la pata, pero pues no la conocemos, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que pobres de estas personas que pues solamente obedecieron órdenes y pues fueron a tomarle la foto, ¿no? Claro, y gracias a estos héroes, pues tenemos evidencia de lo que realmente es la pata de elefante. Sí. Y de muchas otras zonas de la explosión de Chernobyl, como comentaba. Los bomberos realmente hicieron un excelente trabajo y no, o sea, evitaron que el desastre llegara todavía más lejos. Más lejos, porque prácticamente la nube de radiación cubrió creo que un tercio de Europa. Entonces sí fue está muy complejo. Pero bueno, ¿qué consecuencias tiene o hay de estar cerca de este objeto, o al menos cerca del lugar donde se encuentra el objeto, el sótano? Ajá. Se sabe que la exposición del cuerpo humano a la pata de elefante a una distancia de 1 metro produce, en el transcurso de 30 segundos, mareos. Pasados los 2 minutos, hemorragias internas seguidas de graves erupciones en la piel y descomposición de la materia celular, hasta que, finalmente, a los 2 días se produce la muerte del individuo. Esto es debido al nivel de radiación que emite y al cual el cuerpo humano se expone estando cerca de la masa, y es que esta masa emite 10.000 roentgenios por hora, una dosis de radiación letal. ¿Qué opinas respecto a este primer? O sea, aparte, bueno, ahorita que mencionaste los efectos que produce en el ser humano, quiero creer que, bueno, como tú dices, desde los 30 segundos que tú estás cerca del objeto, o sea, pienso que a partir de esos 30 segundos hasta los 2 días, o sea, tú te la pasas sufriendo. Claro. a lo cabrón. Porque, o sea, primero te produce mareos y luego hemorragias internas y luego erupciones en la piel, descomposición de la materia celular. O sea, a partir de los 30 segundos tu cuerpo se está muriendo y tú estás sufriendo a un nivel impresionante de dolor, ¿no? Entonces, no sé al cuánto tiempo se murieron las personas que tomaron la foto, pero obviamente esto es sin ninguna protección. O sea, es así. Estos datos son sin. Ajá. Repito, o sea, estos hombres tenían una protección, un traje especial, pero obviamente no es. O sea, a lo mejor le detuvo los efectos o se los retrasó. Retrasó su muerte. Ajá. No sé cuántos días o cuántos meses, pero definitivamente, pues obviamente murieron. Entonces, está muy cabrón este tema de la pata de elefante. Porque es, como tú dijiste, según esto, la nube de radiación cubrió hasta 1/3 de Europa. Y es algo de lo que no puedes huir. O sea, ¿cómo le huyes a una nube? Ponle que, híjole, no sé, lo hablamos en capítulos anteriores. Una guerra, pues bueno, a lo mejor te cambias de país o algo así, ¿no? Pero una nube que cubre 1/3 de Europa, ¿cómo le corres a esa nube? Y todavía peor, o sea, es algo que ni siquiera puedes ver. Exacto. Porque no se ve la radiación, ¿o sí? Exacto. No. Ajá. Entonces, o sea, imagínate que ni siquiera sepas si en el lugar donde estás a salvo o no estás a salvo. Te das cuenta, pues ya hasta que pues tu cuerpo empieza a tener las consecuencias que estamos viendo aquí. Y ni siquiera a lo mejor puede ser a los 3 días, al mes, o a lo mejor hasta años. Quiero creer que puede revelarse estos efectos negativos de la radiación, pero la verdad es que sí fue un accidente total, pues una catástrofe que, como tú lo mencionaste, después de casi 30 años o más de 30 años, o sea, sigue habiendo radiación, sigue siendo peligroso. Y pues que no sabemos, que seguramente sí en algún futuro cercano, a lo mejor en unos 30 o 60 años más, ya puedan como acceder a esa zona segura. Pero imagínate, o sea, qué tan potente fue el accidente que todavía 30 años después pues se sigue siendo muy peligroso. Sigue siendo mortal estar cerca de este objeto. Correcto.
Y relacionado a lo de la nube, imagínate todavía que es algo que se va recorriendo, o sea, no es algo fijo. Se va recorriendo y va afectando a otros países, que va a ser una de las de los temas que voy a hablar a continuación, de cómo este evento afectó a otros países donde ni siquiera, o sea, países fuera del continente europeo. Sí. Y este tema, como comentaba, el tema de Chernobyl fue el que a todos les metió en el consciente colectivo el tema de la radiación, porque ya lo habían visto en la guerra, en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero fue muy censurado hablar de radiación, porque bueno, ahí sí fue un ataque, ¿no? O sea, algo directo. Sí, o sea, fue algo a propósito, a ¿no? voluntad, sí, claro. Acá pues no, bueno, fue un accidente que nadie se esperaba y que ayudó. O sea, el tema positivo es que ayudó a todos a entender más el tema de la radiación y sus consecuencias. Por eso después se hicieron uniformes, trajes ya más especiales que te permiten trabajar o exponerte más tiempo cerca de estos materiales. No, y aparte como lo mencionas, o sea, en Hiroshima como que se conoció la radiación y todo eso, porque obviamente no toda la vida supimos que la radiación existía. O sea, hubo un tiempo en el que se descubrió, porque quiero pensar que a lo mejor antes la gente se moría y ni siquiera sabían por qué, y hasta que se descubrió que la radiación estaba ahí o que existía, pues fue cuando se tomaron estas medidas. Y aparte también quiero creer que no se compara la radiación de Hiroshima con este objeto que está aquí. Exacto. O sea, es ultra enorme la diferencia de este objeto al de Hiroshima, quiero creer. Sí, es que fue prácticamente en una planta donde se enfocaba en eso, en lo nuclear, ¿no? Lo otro quizás nada más fue el impacto y nada más el radio que la zona que cubrió la bomba, pero aquí afectó también al ambiente. Por eso decía lo de la nube, se iba recorriendo, afectando a países que no estaban en el continente europeo, y eso es también lo que llegó a la conclusión de que con la radiación es un tema que se tiene que tener respeto para platicar respecto a esto. Sí. Pero bueno, no abandones el viaje, esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. Ojos rojos. Un hombre llega a la recepción de un hotel y una mujer le da la llave de su habitación. Ella le comenta que en el mismo pasillo hay una puerta cerrada sin número y le pide que no toque ni mire por el cerrojo bajo ninguna circunstancia. El hombre siguió las instrucciones de la mujer, fue derecho a su habitación y se acostó a dormir. Pero la siguiente noche fue diferente. Su curiosidad no pudo más y aquel hombre se agachó para mirar por el agujero de la llave. Sintió aire frío en su ojo. Vio una habitación como la suya y en la esquina había una mujer cuya piel era completamente blanca y recostando su cabeza contra la pared daba la espalda a la puerta. El hombre se quedó quieto en confusión por un rato. Después casi golpeó la puerta por curiosidad, pero decidió no hacerlo. Esta decisión le salvó la vida. Al día siguiente regresó a la puerta y volvió a mirar por el cerrojo. Esta vez todo lo que vio fue color rojo, nada más que rojo. A donde quiera que miraba solo miraba el color rojo. Entonces decidió consultar a la mujer de la recepción para obtener más información. Ella suspiró y le preguntó: ¿miraste por el cerrojo? El hombre le dijo que sí lo había hecho. Y ella respondió: entonces tengo que contarte la historia. Hace mucho tiempo un hombre mató a su mujer en esa habitación y su fantasma todavía sigue ahí. Pero estas personas no eran ordinarias, eran de piel blanca, pero sus ojos eran completamente rojos. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bien, bueno, como les comentaba, este tema al menos el tema de la radiación de Chernobyl fue un tema que llegó a otros países, no nada más como noticia, sino también como consecuencia de la explosión. Y es el tema que les voy a compartir a continuación. Excelente, este tema es buenísimo. Claro, es un tema que, aunque
que muchas personas ya lo conocen, no fue tan relevante porque prácticamente, o sea, si yo te pregunto radiación, tú vas a asignar luego Chernobyl. Pero hay otros sucesos como Fukushima, Cobalto 60 y el tema que estoy por platicar, que también fueron muy importantes, y sobre todo, al menos en este país, que es donde se desarrolla este tema, es la crueldad y la ambición y la corrupción, el cómo hace que estos temas de accidentes nucleares lleguen al más. ¿No? Ok. Les presento la leche radioactiva de Conazupo. Ahí nomás. Es increíble saber el impacto que tuvo el desastre nuclear de Chernobyl en casi toda Europa, pero lamentablemente los malos manejos de la situación y principalmente la corrupción hicieron que las consecuencias de este importante suceso llegara a México, y de la peor manera, en alimentos. Pero ¿cómo es que las consecuencias de este desastre hayan llegado a otro continente? Pues les explicaré a continuación. Después del desastre de Chernobyl, el gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar los efectos de lo sucedido. Pronto se empezó a observar la verdadera magnitud de la catástrofe. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad entre el 2 y 4 de mayo de 1986, según los informes de Nuclear Energy Board de Dublín. Debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó a cosechas, animales y territorios. Sí, a huevo, o sea, es que no solo es que esté en el aire, sino que te involucra muchas cosas. Y tú sabes que la madre naturaleza no perdona. No, aparte, wow, o sea, imagínate, afectó a cosechas, o sea, lo que tú sembraste ya no sirve, ya no tienes que comer, ya no tienes que vender, a los animales, o sea, la verdad es desastroso, ¿no? Desastroso. Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos. Imagínate. Sí, nada, pendejos. Así fue que el gobierno de México, que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o por sus siglas, Conazupo, adquirió leche radiactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. Imagínate. Parece como de película o hasta de meme, ¿no? Que la leche radioactiva, ¿no? O sea, como que parece de caricatura, de meme, no sé. Y es que, bueno, no te lo imaginas, o sea. No, jamás. Pero, bueno, sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés y en la empresa distribuidora Irish Dairy Board, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta al gobierno mexicano informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio 137, sustancia altamente tóxica. Supongo que era un isótopo del cesio, ¿no? Sí, bueno, es que eran muchos materiales que se desprendieron en la explosión, o sea, no nada más con el material con el que estaban trabajando. Sí. Era una nube y aparte se va mezclando con las partículas del ambiente y sí, del aire, oxígeno, nitrógeno y todo eso, ¿no? Ahora pues sí que se crean cosas bien mágicas, ¿no? Así, y que pegan más. Bueno, para quienes nos están viendo aquí tenemos una foto de cómo un montacargas está ahí llenando un camión con estos costales de leche en polvo. Muy inocente esta gente, ¿no? Listo para las criaturas. Crezca fuerte y sano. Ahí va, leche en polvo. Adicionada con radioactividad y C-137. Perdón, pero es que parece un chiste. Esto parece un chiste, de verdad. Eso ya para un mes en el gimnasio ya sales bien mamado. Sí. Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar las alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto, ya que Irish Dairy Board estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. Y México dijo, más barata, venga, chepa acá. Ya ves cómo les gusta regatear. Ahora todo tiene sentido. Ya es lo menos. Sí. Pero llévatela. Sí, a huevo. Mientras imagínate,
Mientras en Europa se destruían toneladas completas de alimento, en México el gobierno adquiría leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios. Uf. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este terrible hecho? Entre junio y agosto de 1986 llegaron de Irlanda 5 barcos que transportaban leche en polvo contaminada. Wow. México no exigió ningún certificado de seguridad a Irlanda. Ya sabes, entre ellos estaban haciendo sus chanchullos. A huevo. Otros 3 cargamentos ingresaron a México entre junio y noviembre de 1987. En ese entonces, la empresa Conasupo era la única autorizada para la importación de leche. Uh-huh. En costales de 25 kilogramos, la leche de la Conasupo era el blanco del robo por parte de funcionarios públicos y transportistas. Wow. Debido a la sustracción y consumo de la leche, al poco tiempo el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien comandaba la tercera zona naval de Veracruz, informó de los daños a la salud de varios elementos del cuerpo de infantería. Uh-huh. Ahí adjunto una foto de este vicealmirante, Ajá. para quienes nos están viendo, claro. El jefe de la cocina explicó que... Perdón, se parece a este... Bueno, le da un aire al Tata Martino, ¿no? Al Tata. O sea, para que los que nos están escuchando, nomás para que se den una idea. Oye, como sí, ¿verdad? Como que le da un aire, pero bueno. El jefe de la cocina explicó que todos los productos alimenticios eran de la mejor calidad, salvo la leche que había sido comprada con trabajadores del puerto de Veracruz, quienes se la habían robado al gobierno. Okay. O sea, imagínate, todavía leche robada. Sí, o sea, contaminada. No. Asqueroso. Ante ello, Rodríguez Gordillo envió una muestra de la leche a Miguel Ángel Valdovinos, físico que presidía la jefatura de análisis nucleares de la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Uh-huh. Inmediatamente se emitió una alerta sobre la leche contaminada que estaba ingresando a México. Los estudios de Valdovinos demostraron que la leche contenía estroncio 90, un componente de residuos nucleares, y cesio 137, como lo mencionaba antes, sí, el cual era 10 veces superior a lo que un ser humano puede tolerar. Wow. El consumo de ambas sustancias trae como consecuencia cáncer, cirrosis y malformaciones en los fetos a largo y corto plazo. Sí, no, mames. Aunque la Secretaría de Marina supo a tiempo que la leche estaba contaminada, hizo oídos sordos, argumentando que ya estaba preparada para su hidratación. Wow, no mames, no. Ante la insistencia del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, los altos mandos de la Marina desaparecieron los expedientes y acusaron a Miguel Ángel Valdovinos de escasa capacidad intelectual. Imagínate. Wow. O sea, todavía te está poniendo los estudios de que la leche realmente tiene material radioactivo, y todavía mandarlos a silenciar o peor, humillarlos. Me voy a guardar mis comentarios para el final, porque sí, tú guarda el coraje. Esto va bien. Posteriormente, el vicealmirante fue removido de su cargo y trasladado a Colima. Años después, se le inventaron cargos de traición a la patria y fue sometido a juicio militar, pero logró liberarse de una sentencia. Wow. No obstante, fue torturado y acusado de liberar material radioactivo en Laguna Verde. O sea, él fue el que dijo, tiene material radioactivo. O sea, él fue el que dio la noticia como buena voluntad. Y todavía le dejaron esos cargos como si él fuera el culpable de que toda la leche siguió en tránsito por su culpa. Sí, él nomás avisó. Sí. Ajá. Pero tuvo un costo muy grande para él. Wow, wow. Debido a que la Conasupo tenía el monopolio de la leche en aquel entonces, el alimento no solo se distribuyó a través de sus tiendas. Parte del polvo también fue vendido a empresas privadas transnacionales, algunas de las cuales realizaron estudios independientes que certificaban que la leche sí estaba contaminada. Debido a lo anterior, las dimensiones del daño aún son incalculables. Sin embargo, se sabe que el cáncer infantil aumentó en un 300% en México. ¿Qué opinas respecto a este tema? Es algo tan... Ahora sí queda la palabra increíble. Porque, a ver, o sea, ¿hasta dónde llega los gobiernos? Como ya lo platicamos en el 4 de la Guerra Sucia. Sí.
O sea, con tal de decir yo no tuve la culpa, de decir que todo está bien, con tal de no perder dinero sobre todo o de comprar las cosas más baratas. O sea, hasta estaban poniendo en riesgo a su propia población y todavía peor, o sea, lo sabían y todavía como para ocultarlo o para mitigar el daño, le echo la culpa a la persona que dijo, porque pues él fue el de la culpa, ¿no? Yo nomás, ahora sí que yo nomás la compré, ¿no? A mí no me hagan, yo no tengo nada que ver. Pero es impresionante ver cómo, o sea, que no sé si llamarlo ignorancia, porque no es ignorancia, pero que testarudos, o sea, o no sé cómo nombrarlo, de que saben el daño, saben lo que están haciendo y no hacen nada para... O sea, no hicieron nada. O sea, es como de, bueno, pues síguele, no creo que pase nada. Mientras entre billete. Mientras entre, o sea, y vuelvo al punto, o sea, hasta dónde llega el gobierno con tal de no perder de dinero, de comprar las cosas más baratas o lo que sea, o simplemente del beneficio propio de los gobernantes. Claro. Y al fin y al cabo, pues, ¿qué pasó? No sé, yo no tuve la culpa, fue él. A mí, o sea, échenle la culpa a él, ¿no? Entonces, wow, de verdad, yo no conocía este tema de la CONASUPO. En alguna ocasión me lo platicaste muy al aire, pues. Pero ahorita que lo estás platicando, o sea, de verdad es absurdo. Ahora sí que sí parece un chiste de que, capitán, esos costales que están ahí tienen leche radioactiva. ¿Cuánto costaron? No, pues nos costaron 1/3 de lo que nos... No se preocupen, no pasa nada, es leche, o sea... Pide más. Pide más. Y todavía que estaban preparadas para su hidratación. O sea, cuando dije... No, o sea, de verdad, es un asco de verdad lo que hicieron aquí los gobernantes en este caso. Y wow, o sea, de verdad yo no conocía estos temas y no sé si la gente también, pero qué bueno que lo trajiste porque... O sea, simplemente para que vean la calidad de gobernantes que teníamos o que tenemos, no sé cómo lo quieran ver. Pero ven hasta dónde llegan. O sea... wow, no, es increíble. Sí, claro, la ambición en cuestión, en el aspecto político ha hecho a realizar actos inhumanos muy crueles. Yo creo que una persona no, o sea, alguien que hace este tipo de actos es alguien que no tiene corazón, alguien que no tiene empatía por estos hechos, porque, bueno, como comenté muy breve, esta leche fue distribuida a zonas de bajos recursos. Entonces, todavía peor. Y todavía peor porque pues el gobierno ya sabía que estaba contaminada. Ellos no querían perder dinero. Y peor aún, o sea, la gente, estas personas que mencioné hace un momento, que dieron la alerta de que sí está contaminada la leche, les echaron la culpa, los silenciaron y hasta los mandaron a sentencia. O sea, todavía los torturaron, los humillaron públicamente, cuando realmente, si no fuera por ellos, yo creo que este desastre hubiera llegado todavía más extenso. No, y aparte, o sea, no más porque dieron el pitazo. O sea, imagínate si no hubieran dicho nada. O sea, que hubieran silenciado a este güey antes de que hablara, como de, güey, tú no vas a decir nada y lo maten o lo que sea. Imagínate hasta dónde hubiera llegado los efectos de que si no hubieran dicho nada. Sí. Porque te aseguro que son perfectamente capaces de no haber dicho, bueno, no iban a decir nada hasta que este güey habló. Sí. Pero, y también la empresa que los estaba surtiendo, o sea, güey, o sea, te la voy a dejar más barata, pero trae radiación, o sea, está mala, pero 50% de descuento y 2x1, o sea, no lo puedo creer, en serio, que ahora sí que como diría un comediante mexicano, parece chiste, pero es anécdota. Porque, o sea, es impensable, es increíble, es absurdo lo que hacen los empresarios o el mismo gobierno de que al fin y al cabo, y lo hemos visto en guerras, lo hemos visto en sucesos importantes, al fin y al cabo lo importante es el dinero. O sea, no me importa la gente, no me importa lo que sea, el dinero aquí es lo más importante. Entonces vean hasta dónde llegan este tipo de personas por las cuales nosotros, bueno, yo no porque no había nacido, ni tú, pero la calidad de personas por las que votan, ¿no? Claro que sí. Y ahora sí que, como dice la famosa frase, lo barato sale caro. Y muy caro. Pero siento que la corrupción y la ambición todavía es más caro que eso. Y es triste porque, bueno, Irlanda no nada más le importaba leche a México, sino también llegó a Sudamérica, Argentina y Brasil. Ahí también pues hubo
Es otra historia. Sí, pero es similar a la de México, Sí. corrupción y todo eso, por ahí sí como que actuaron un poco más rápido. Aquí en México no. ¿Por qué? Porque un dato curioso es que el presidente de la CONASUPO en ese entonces es, si no me equivoco, se llama Rodolfo, sí, Rodolfo, que es hermano de Salinas de Gortari. Entonces como que de ahí ya empezamos a decir, híjole, que claro, en ese entonces Salinas de Gortari todavía no era presidente, creo que fue hasta los 90, ¿no? Hasta los 90, Sí. Dos mandatos más. Ajá. Pero imagínate desde ese entonces ya traer ese pique de corrupción, que después esta CONASUPO pues ya desapareció y como años después empezó a salir a la par como competencia la famosa leche Liconza, que fue la otra que exportaba, que de hecho también tiene una historia que empezó a distribuir leche contaminada, pero no de radiación, sino de excremento y de más sustancias y bacterias. O sea, estaba sucia la leche. Sí. ¿La Liconza? La leche Liconza. O sea, también tiene su lado oscuro. No, pues señores, yo no sé qué están haciendo, pero váyanse suscribiendo al canal porque está bien interesante estos temas. Y hablando de eso, de que dijiste que era como... ¿Era qué? ¿Padrino? ¿Qué dijiste de Salinas? Hermano. Rodolfo de Carlos Salinas de Gortari. Ah, bueno. Y en esos tiempos México estaba con el mandato priista a tope. O sea, eran claro. los tiempos del PRI que estaba PRI. con todo, de que hacía con México lo que quisiera. Entonces todavía, o sea, no sé si encajó perfectamente, pero, o sea, todavía el gobierno que teníamos, el priista y todo el pedo, y luego todavía pasan este tipo de cosas, pues obviamente no... Pues, ¿qué iban a hacer? Sí. O sea, ahí están los efectos. Claro, y si te pones a pensar, y para quienes nos están viendo, escuchando, que vieron el capítulo de la Guerra Sucia, este tema se desarrolla exactamente en ese periodo de la Guerra Sucia, como comentabas, en la época del mandato del PRI. Sí, una época muy fea para México. Bueno, yo no la viví como tal, pero bueno, por lo que se dice, pues sí estuvo muy, muy mala. Es curioso, pero no vivimos como tal en ese entonces, porque bueno, todavía no nacíamos. Pero si te fijas, hasta hoy en día muchos podemos sufrir o seguimos viviendo de las consecuencias de hace años. Porque hoy en día se sigue viendo todavía más, y sobre todo en las redes sociales, que ya hasta se exponen, se sacan evidencias de todo lo que está pasando en el país. En ese entonces, o sea, había más silencio, o sea, silenciaban más a las personas que sabían mucho, pero era más fácil hacerlo porque no existían redes sociales, que sabes que antes de que me manden a matar hay que mandar toda la evidencia por redes sociales para que lo vean y vean lo que está el gobierno haciendo con nosotros. No, y aparte, antes, si no salía en la tele, no se conocía en ningún lado. O sea, antes tenían un medio o dos de comunicación que eran ultra fáciles de controlar. Bueno, son muy fáciles de controlar. Claro. Pero ahorita las redes sociales, el internet y todo es totalmente un descontrol total de datos, de filtraciones, de fotos, de lo que tú quieras. Entonces, o sea, ahorita sabemos esto porque quedó como en la historia, que no viene en los libros de historia, quiero creer. No. Pero imagínate cuántas cosas no sabemos que también pasaron, y pues obviamente en la tele no van a decir, oigan, la cagamos y pusimos leche radioactiva. Obviamente no. Pero como tú dices, o sea, gracias a las redes sociales, ahora podemos conocer, y también creo que lo tocamos en el tema 4, en el episodio 4, perdón. Ahora gracias a eso conocemos más fraudes, más cosas que se han hecho, más barbaridades gracias a eso, porque ya no es tan controlable como en estos tiempos fue la televisión, la radio, que repito, o sea, eran 2 nada más, o 3 a lo mucho, y tú hablabas con ellos y oye, pues no me saques esto porque te va peor, y pues ya, la gente no se enteraba, y también antes era como de, pues era como más fácil ocultar algo así, o sea, como de silenciar gente, esconder gente o lo que sea, o desaparecer gente. Creo que era más fácil antes, por lo mismo que comentamos, que ahorita, ¿no? Ahorita también se siguen viendo esos casos, pero siento que antes todavía era más fácil hacerlo. Y mencionaste algo muy importante, que los medios de comunicación de ese entonces, o sea, eran nada más quizá el radio, el periódico y la televisión, pero eran medios de comunicación que estaban controlados por el gobierno. Sí, claro. El gobierno los controla. Claro, por eso ellos te mostraban la información
o sea, lo que ellos querían que vieras. Y Sí. pasó, por ejemplo, en el proyecto Manhattan del episodio número 2, que para quienes no nos han visto, de Oppenheimer, Sí. de la noticia cuando detonaron el proyecto en Trinity, que escucharon hasta Texas. Sí. Y la gente pues dijo, bueno, pues o sea, ¿qué pasó? O sea, Son se cohetes. escuchó y mandaron un comunicado de que nada más fue una explosión breve, pero no te dijeron que era porque estaban haciendo pruebas nucleares. No, y aparte, ese es un ejemplo, digamos, extranjero. Vámonos a lo nacional. Tú también nos lo platicaste en la Guerra Sucia. En la matanza de Tlatelolco, que Jacobo Zabludovsky, ¿verdad? Jacobo Zabludovsky dijo, es un día soleado. O sea, imagínate el poder que tiene, bueno, obviamente, pues es el gobierno, pero me refiero al poder que tenía el gobierno sobre las televisoras de decir, o sea, sí pasó, pero pobre de ti si lo hablas porque te va peor. Entonces, ahí está el control que vemos aquí, o sea, son barbaridades que pasaron en este caso en nuestro país y también en otros de Sudamérica. Pero es increíble y con esto solamente, o sea, queremos que sepan el nivel de dónde llegan algunos gobiernos, algunas personas con tal de beneficio propio, sobre todo, porque en beneficio del país, pues no, es beneficio propio. Y sobre todo también como no quitarle esa reputación a su partido, a su gobierno, ¿no? Claro, por eso el PRI duró muchos 70 años o más de 70 años. 70 años, o sea, fue muchísimo tiempo el que estuvo Sí. a cargo de la presidencia del país. Y es que también es cruel o triste que no nada más censuran las noticias pesadas o fuertes, sino que todavía tienen el descaro de decir que aquí no pasó nada, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jacobo Zabludovsky, que está como una teoría que dicen que hoy fue un día soleado. O sea, no manches, acaba de haber una matanza en una de las zonas más importantes de México. Sí. No me vengas a decir que fue un día soleado cuando realmente fue algo que marcó la historia del país. Esto de la leche del Conazupo, que sabes que está contaminada y todavía regateas por traer más costales y todavía distribuirla a las zonas más desfavorecidas del país. Imagínate que es como comentabas, es algo inhumano. No, y aparte, totalmente, pero también siento que antes como que la gente no estaba tan despierta o tan, no sé, como que lo ignoraban. O sea, repito, si no se enteraban por la televisión o por el radio, no se enteraban por ningún lado. Y todavía peor, se enteraban y decían, pues es que ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? O sea, y ahorita la gente se está levantando muy cabrón. O sea, hay desapariciones, feminicidios, lo que tú quieras. Y la gente se levanta, o sea, levanta la voz y, o sea, ahora sí que forzan al gobierno a hacer las cosas que se supone que no deberían de forzarlo porque es su trabajo, pero forzan al gobierno a hacer las cosas que deberían de haber hecho para buscar un responsable o simplemente buscar, no un culpable, pero digamos que solucionar los problemas o, mejor aún, evitar que pasen. Claro que sí, y sobre todo, bueno, hoy en día pues ya cualquier evento, pues como comentabas, ya hay manifestaciones de todo, ¿no? Sí. Aquí la cuestión es que, al menos en este país, siento que son de los países más que más miedo le tenemos a rebelarnos contra el gobierno. Por ejemplo, lo de la matanza, o sea, se rebelaron y ahí está. ¿Qué pasó? Pues hubo una matanza impactante. Sí. Lo de Ayotzinapa también. Sí. O sea, eran estudiantes que nada más querían... Solamente estaban exigiendo sus derechos. Claro que nada sí, más. Nada más. Y que llegue a estos extremos, pues a uno, no quieras, también le da miedo hablar ya de política, de estar en contra de estos eventos. Pero bueno, ya ahorita en las redes sociales hay mucho debate de todo el tema político. Sí. Y más porque, bueno, ya vienen las próximas elecciones de también este país. Pero bueno, no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. ¿Tú también lo escuchaste? Cuando tenía 6 o 7 años, estaba acostado en mi cama en nuestro apartamento de una sola habitación. Mi mamá estaba en el baño.
Mi hermanita dormía al lado mío y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Desde donde dormía tenía una vista completamente de la cocina. Entonces vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa saludándome. Sé que no era mi papá porque me saludó por un buen tiempo y esta figura no emitía ningún ruido. Me di la vuelta y me tapé con mi sábana. Quería saber si no era una ilusión. Mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba en la misma posición, mirando hacia donde estaba, saludando. Después corrí al baño y me encerré ahí con mi mamá. Desde esa vez, generalmente a las 7:30 u 8 de la mañana, oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que conversé con mis padres sobre ellos hace pocos años, solo para que me dijeran, ¿tú también escuchabas eso? Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, ya después de estos temas que hasta coraje nos dio de platicarlo. Sí, no, es increíble, de verdad, es increíble. Pero bueno, yo voy a tomarle al frappuccino con leche contaminada. Hay que asegurarnos bien que no sea claro. Radioactivo. Pero deslactosada, ¿eh? Y deslactosada. Sí, ya. Para que haga menos daño. Ya Para que no lista, caiga pesada. Sí. Ya está lista para su venta. Para dar término con este episodio, pasaremos al siguiente caso o suceso muy lamentable que le ocurrió a una persona. ¡Oh, la verga! ¡Ay, perdón! Perdón. Es que acabo de ver la foto que pusiste hasta el final. Ah, ok. Perdón. Continúa. Para dar término con este episodio, pasaremos al siguiente caso o suceso muy lamentable que le ocurrió a una persona y que gracias a este terrible hecho pasó a ser muy conocido. Te presento a Hisashi Ouchi, el hombre más radioactivo de la historia. Wow. Para quienes nos están viendo, les vamos a compartir una imagen de este personaje. Hisashi Ouchi era un trabajador normal de la planta nuclear de Tokaimura, ubicada en la prefectura de Ibaraki, Japón. Él llevaba a cabo sus actividades normalmente en la planta, pero su vida cambió drásticamente en la mañana del 30 de septiembre de 1999. Okay. Aproximadamente a las 10:35 de la mañana, Hisashi Ouchi se encontraba con un compañero arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico para elaborar combustible para usar próximamente en el reactor nuclear. De pronto, algo salió muy mal y un resplandor azul emergió del tanque, indicativo de una fisión nuclear, liberando una descarga de rayos gamma y neutrones una bomba atómica. Prácticamente una mini bomba atómica que liberó rayos gamma y neutrones altamente perjudiciales para la salud humana. Ouchi, quien se hallaba cerca del recipiente, recibió una dosis de radiación miles de veces superior a lo que puede resistir un humano en un año. Wow. Todo esto comparable a la radiación en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. Wow. Imagínate. O sea, es como si él hubiera recibido la bomba aquí de frente. De frente. Bueno, el nivel de radiación. Que sí, claro, el nivel de radiación. No en la explosión. Porque, no, yo creo que ese hubiera sido el mejor escenario, ¿no? O sea, morir en ese golpe. Porque por lo que les voy a contar. No. Yo creo que el tiempo es lo que más favorece al sufrimiento Sí, totalmente. Que uno se expone a la radiación. Tras el incidente, Ouchi fue ingresado en el hospital de la Universidad de Tokio con graves quemaduras y pronto empezó a manifestar los devastadores efectos de la radiación. Además de Ouchi, su colega Masato Shinohara también recibió una dosis de alta radiación y aproximadamente 150 personas se vieron afectadas por el accidente nuclear, aunque a niveles mucho menores. Bueno. Prácticamente todo el golpe le llegó a Ouchi. Sí, fue el que le llegó de frente. Sí. La planta de combustible nuclear
propiedad de la Compañía de Conversión de Combustibles Nucleares de Japón, por sus siglas JCO, se vio inmersa en la controversia cuando se reveló que ambos empleados no estaban debidamente capacitados para llevar a cabo la tarea de mezclar uranio y ácido nítrico. Habían utilizado 16 kilogramos de uranio en la operación, muy por encima del límite legal de 2.4 kilogramos, propiciando así la tragedia. O sea, muchísimo. Sí. Oushi luchó contra los efectos de la radiación durante 83 días en el hospital. 83. Sus glóbulos blancos y su estructura cromosómica habían sido destruidos, impidiendo la regeneración de sus células. A medida que avanzaba su agonía, Oushi comenzó a perder la piel y sufrió dificultades para respirar, hemorragias internas y pérdida de líquidos corporales. No puedo soportarlo más. No soy un conejillo de indias, imploró, sumido en intensos dolores. Finalmente, los médicos decidieron inducirle un coma para aliviar su sufrimiento. Sí, claro. Para quienes nos están viendo, bueno, creo que esto no va a salir. Para quienes nos están viendo, es algo muy cruel, pero lo pueden buscar en un navegador como Oushi terminó, como el cuerpo de Oushi terminó después de recibir esta alta dosis de radiación. Se desintegró prácticamente, y sobre todo estar 83 días agonizando. Bueno, fue un poco menos porque ya, o sea, cuando creo que le indujeron el coma 10 días antes de su muerte. Pero aún así, imagínate estar 70, 60 días sufriendo. Y muchos tienen la teoría de que fue por voluntad alargarle su agonía para estudiar todos los efectos. Aprovechando. En él, o sea, ¿qué efectos tiene como tal un cuerpo que se ve expuesto a esa dosis de radiación? Por eso como que es una teoría que dicen que lo hicieron sufrir a propósito, pero por el bien de los estudios. Pero bueno, lamentablemente, el 21 de diciembre de 1999, Oushi falleció a causa de una falla multiorgánica. Su historia quedó registrada como la primera muerte en la industria nuclear de Japón. ¿Qué opinas respecto a esto? No sé si lamentablemente, pero yo creo que afortunadamente murió porque, pues sí, o sea, el nivel de sufrimiento que seguramente tenía era agonizante. Ahorita que bajé el guión y que vi la foto, dije, what the fuck. No sé si la podemos poner en YouTube, pero si no, yo creo que la vamos a mandar al canal de Telegram. Claro. Para que ahí la gente se suscriba. Nos pueden encontrar como Solo Dios Sabe en el canal de Telegram, y ahí vamos a mandar la foto que está aquí, que nos compartió Brandon. Pero no. Oye, pero, o sea, quiero creer que el hombre, bueno, no sé, pero el hombre irradiaba radiación, ¿o no? Sí. De hecho, en los estudios, cuando, o sea, en el hospital, obviamente tuvo su habitación especial. Los médicos también utilizaban trajes. Es lo que te iba a preguntar, porque no creo que esté así expuesto y al lado el de gripa, o sea, no creo, ¿eh? No, porque sí, o sea, mi tía... Espérate. Es clon. Ya. Sí, de hecho, él tenía una habitación especial y doctores equipados especialmente para... Sí, con traje y todo, ¿no? Con traje. Afortunadamente, bueno, se puede ver que ya había pasado lo de Chernobyl, pues ya había estudios como para decir, ¿sabes qué? Ya puedes interactuar con personas así, con trajes especiales ya diseñados, que ya llevaron a cabo su estudio. Pero lo impactante de uno como ser humano es que todo el efecto de la radiación se absorbe, tanto que es más lo que absorbes que lo que irradias. Que lo que irradias. Por eso él se estaba desintegrando. No, pero es que es increíble esta foto, de verdad. O sea, y ya lo dijimos hace rato, o sea, es que literalmente fue una mini bomba atómica lo que le llegó de frente. O sea, estaba a pocos metros o centímetros de lo que pasó, por eso quedó así. Pero, y todavía me sorprende que haya quedado vivo. Claro. Porque, o sea, no sé cómo quedó vivo, la verdad. Sí, y es lo que te comentaba. O sea, yo creo que el mejor de los casos es que hubiera... sí, claro, o sea, que se hubiera muerto al instante. Pero imagínate, ¿no?, el nivel de sufrimiento que tenía esta persona. No sé si llega un momento en el que tu cuerpo como que
O sea, como que evita el dolor, o sea, como que ya te duerme la zona o no sé. Pero es increíble esta foto, de verdad es... Y todavía peor el güey que se la tomó, ¿no? O sea, como de, a ver, espérame. A ver, sí. O sea, no Sí, fue... Bueno, pero... Pero bueno, fue por fines... Por Ay, fines Dios. de estudio. Ilustrativos. Pero sí es una imagen muy impactante. Y es lo que, o sea, es lo que te comentaba. Lamentablemente tiene que pasar este tipo de situaciones para Sí. darnos cuenta de a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de radiación. Lo vimos en temas como en Fukushima, que también es otro tema muy importante, que pasó también en una planta nuclear en Japón, que fue en el 2011, si no me equivoco. Ujú. Y bueno, tengo entendido que fue provocado por el terremoto, Por el maremoto. por el maremoto. Ay. Que afectó muchas zonas, pero sí provocó ese incidente. Sí, de verdad este tipo de temas es bien impactante. No solamente el tema en sí, o sea que también ya el tema es impresionante por su misma característica, por su misma historia, ¿no? De lo que pasó, sino por los efectos o las consecuencias que pasaron después. Y no me refiero no solo a la nube y que hubo malformaciones y todo esto, enfermedades, sino también consecuencias como la leche del Conazupo, cómo actuó el gobierno, qué consecuencias tuvo en la gente. O sea, no solamente fue, oye, explotó un reactor nuclear en Chernobyl, chido, ¿no? Chido. No nos va a pasar Bueno, que nada. dejamos allá. Ajá. O sea, no, o sea, llegó hasta acá, pues pasó lo mismo que con el COVID. O sea, no, se decía, no, pues es que nomás en China y nomás en China, pues está bien allá, ¿verdad? Pero poco a poco se fue, pues fue viajando, ¿no? En este caso el virus o la radiación. Y tarde o temprano nos va a llegar los efectos o las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces, no solamente fue el evento en sí, que también es impresionante, sino las consecuencias y los efectos que tuvo después, Claro. de lo que pasó. O sea, de verdad es impresionante, es increíble. Muy buena historia, la verdad, todo lo que nos platicaste el día de hoy. Muy buena historia y, bueno, lamentable suceso, obviamente. Claro. Pero es bien interesante todo esto. Sí, son temas muy impactantes y lamentablemente también son temas que no se conocen tanto por lo mismo, Por lo mismo, sí. de la censura, pero siento que sí es algo que todos debemos de saber, De conocer. y darnos cuenta de que no siempre estamos a salvo, incluso aunque Claro. estés bajo un mandato de un gobierno. Sí, Yo no. creo que son las personas en las que debes de confiar, al último debes de confiar. Sí, son las que menos yo digo debes de confiar. Que desgraciadamente no tendría que ser así. Se supone que tu gobierno te tiene que cuidar, te tiene que proveer, porque pues al fin y al cabo esa es la función. Pero bueno, ya vimos que no, y pues simplemente pues tener cuidado nada más de todo este tipo de temas, de informarse bien, de saber qué es lo que está pasando en tu país y en el mundo. Y pues sí, o sea, nada más conocer este tipo de temas, porque como ya lo dijimos, el que no conoce historia está condenado a repetirla. Pero wow, o sea, de verdad qué temas nos trajiste el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias por esa muy buena conclusión. Sí. Y el tema de la radiación no va a quedar aquí, va a abordar muchos temas próximamente. Sí. Hablaremos también de Chernobyl, que también ya es un tema que pues todo el mundo conoce, pero es importante también enfocarnos, porque también tiene otros secretos muy oscuros que sí abordaremos en próximos episodios. Ya dimos inicio con estos temas de radiación, de política, en el capítulo 2 con Oppenheimer, en el capítulo 4 con la Guerra Sucia. Sí. Pero bueno, ya conocemos todo lo posible acerca de los secretos oscuros de la radiación. Y aún así, recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Brandon Martínez. Soy Güero Orozco. Hasta la próxima.